Estás muteada, preciosa. Está bonita la oración, pero estás muteada, entonces no va a quedar grabada. Ahora sí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Se acopla. Sí. Padre amado, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por tus bondades y por todo lo que tú nos brindas cada día. Señor, gracias porque hemos dedicado este tiempo, Señor, y gracias por aquellos que se toman este tiempo en serio para poder estudiar tu palabra, Señor. Bendice a cada alumno, bendice, Señor, a aquellos que lo ven después, a aquellos que están aprendiendo, Señor, en sus momentos de descanso, Señor. Bendíceles, padres. Bendice a cada uno de tus hijos, que tu palabra, Señor, pueda ser para nosotros un deleite, un rico bálsamo, Señor, para nuestras vidas y que podamos aprender de ella y podamos, Señor, hacer cambios profundos en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, bendigas a la profesora, Señor, y a cada uno de los alumnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy estamos en nuestra clase 7. Hoy vamos a mirar capítulo 6 y 7 del Sermón de la Montaña. Creo que igual vamos a mirar algo de los últimos versículos del capítulo 5. ¿Sí? Como para mirar ahí el contexto también, ya estuvimos la semana pasada abordando lo que son las bienaventuranzas, también al final de esa sección se hablaba de cómo la comunidad de fe, ¿verdad? Es sal y luz del mundo, que básicamente es la puesta en práctica de las bienaventuranzas. Hoy entonces nos vamos a concentrar concretamente en el cuerpo del Sermón de la Montaña, ¿sí? Donde se va a repetir bastantes veces la palabra justicia, el concepto también de reino y el de padre, que es realmente el que más se repite, y eso también nos marca un horizonte respecto a de qué trata entonces el Sermón de la Montaña, y por último las palabras que llaman a hacer, a tomar decisiones y no solamente a oír, ya recordando que esto fue algo que el Señor dijo, sí, enseñó. El corazón de este manifiesto, que es el manifiesto del reino, del gobierno de Dios, ya tiene que ver con relación y no con religión. Ya no increíblemente va en contravía de la moralidad religiosa, y eso puede, cierto, ser interesante, sobre todo porque a uno le complica, ¿no? Esto de leyes, de mandamientos, no somos capaces de obedecerlos porque Dios nos pide entonces eh, estos mandamientos. Entonces, ahí vamos también a profundizar en este concepto, ya en el corazón. No solamente en el corazón del manifiesto, sino también en cómo el corazón humano, que aquí tiene un rol súper importante dentro de la puesta en práctica del Sermón de la Montaña, cómo el corazón viene a ser el tesoro, ya donde esté tu corazón, allí está tu tesoro, viene a ser el tesoro que uno tiene que examinar, exponer a la palabra, a la verdad, a Dios, y dejar transformar. Ese es un elemento muy clave. Y como ya cierto señalaba, la palabra justicia se repite, no recuerdo la cantidad de veces, pero una cantidad importante de ocasiones. Lo mismo también al concepto incluso de reino, ¿ya? Sin embargo, la expresión que más se repite es la de Padre, 17 veces. 3 capítulos, eso realmente es demasiado, ¿sí? Y de estas 17 menciones, mira que hay 10 que están concentradas en el capítulo 6, ya que es un capítulo que vamos a mirar detenidamente. Y el hecho de que se hable bastante de Dios como vuestro Padre, mi Padre, ¿sí? El Padre, plantea de que la base de esta ética del reino de Dios, no está sustentada en la ley, no. Realmente está sustentada en la paternidad de Dios como tal. Dios se revela como Padre. Y eso es muy interesante, que Dios extienda esta paternidad que Él vive, experimenta, disfruta con Dios Padre, la extienda a los discípulos.
Él reiteradamente va a decir vuestro Padre, ¿sí? A la filiación, a la relación con Dios como tal, como Padre, pero también en esta comunidad, en esta fraternidad. Precisamente por eso también se va a hablar de el amor a los incluso enemigos, el no juzgar, ¿ya? El cómo nos tratamos unos a otros, la famosa regla de oro. Entonces, el tema de la comunidad o la fraternidad es parte importante de este manifiesto del rey, ¿sí? Como ya lo sabemos, ¿sí? Esta es una carta magna dentro del contexto del Evangelio de Mateo que nos presenta a Jesús como rey, como el rey prometido, de una nueva creación, de una nueva humanidad. Lo que hace el Señor es darle forma en su propia existencia humana a esta nueva humanidad, una humanidad que sí, que hace lo que nosotros no logramos hacer, ni antes ni después, que es cumplir la ley. O sea, el ser humano es incapaz de obedecer la ley, no puede. Puede cumplir algunos aspectos, pero siempre hay alguno en el que va a, sí, a fracasar. Lo que hace el Señor es cumplir la ley y eso le faculta a Él para salvarnos, ¿sí? Para redimirnos, para darnos esperanza. El sermón no modifica la conducta externa, como tampoco lo hace la ley, más bien muestra cómo esta buena nueva del reino, estas buenas noticias del reino, tienen el poder de transformar el corazón del individuo, y por lo tanto este cambio opera desde adentro hacia afuera, ¿sí? Arrancando con, y lo vamos a mirar con el Padre Nuestro, esta identidad filial con Dios, Dios como Padre. Allí arranca todo el proceso de transformación. De hecho, nosotros recordamos que cuando uno acoge, uno reconoce a Dios como Salvador. Lo que sucede es que Dios viene a ser nuestro Padre. Somos declarados hijos. Ya Juan 1:12. A los que creen les dio potestad. Eso habla de derecho legal, ¿sí? De ser hechos hijos de Dios. Hay un tema legal, un tema jurídico, pero también hay un tema de ADN que tiene que ver con cómo Dios nos imparte su naturaleza por medio de su palabra, que es la simiente incorruptible, y por supuesto de la persona del Espíritu de Dios. Y eso hace que nosotros hoy en día tengamos también esa otra naturaleza, que es la naturaleza de Dios, que nos hace hijos de un Padre, ya que acá lo va a catalogar como Padre Celestial. Esa caracterización también es bien interesante. Y esto entonces lo que debería de generar de manera orgánica, progresiva, tiene que ser guiada, tiene que ser acompañada. Esto no es por osmosis, simplemente. Hay que exponernos a, por ejemplo, al Padre. Hay que exponerse a la presencia de Dios, ¿sí? A la verdad de Dios, ¿sí? Y eso siempre se hace dentro de un cuerpo, dentro de una comunidad, ¿sí? Aun cuando incluso Mateo va a hablar de la iglesia, eso lo vamos a tocar la próxima semanita cuando hablemos de la Gran Comisión. Mira que toda vez que la escritura habla de la iglesia, aun cuando está pensando en la iglesia universal, o sea, en todos los creyentes, indistintamente de el lugar o la etnia o el idioma que hable, en términos prácticos, la iglesia siempre se manifiesta a través de una comunidad local. O sea, eso no se puede negar, porque alguien podría decir, yo hago comunidad en casa, chévere, pero no resulta. Así, así no funciona el reino. La verdad es que sí, yo sé que vivimos en una época de lo pragmático, de lo fácil, pero uno descubre que realmente acá el otro es clave para este proceso de transformación. Entonces, se arrancan con nuevas prioridades, con una nueva espiritualidad que apuntan a este reino, a este gobierno, se entra al reino, se vive en el reino. Se habla y vamos a mirar también esto de la devoción secreta que se va a recompensar también en público. Y esto obviamente que es lo que va a sostener esta nueva manera de ver al otro y de relacionarnos con el otro. ¿Sí? Y bueno, lo que mencionábamos, ¿no? Respecto de la regla de oro. Y esto apunta precisamente a lo que se llama la cultura del reino. A veces la gente dice, ¿pero qué es la cultura del reino? ¿Sí? Y yo pregunto, y les pregunto, ¿qué es la cultura del reino? ¿Hay una cultura del reino? Según la escritura, Jesse asiente que sí, porque ¿qué dicen los demás? ¿Hay una cultura del reino?
¿Qué dice Mónica? Y buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Sí, también siento que sí, que de alguna forma hay una cultura del reino, como tratar de llevar o practicar esa cultura. Ujú. Sí, la verdad es que no es fácil detectarla porque como la escritura tiene su propio contexto cultural, histórico, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, no es fácil detectarla. Ahí algunos a veces se pierden, ¿no? Y nos cuesta discriminar qué es cultura de la época y que es cultura de rey, ¿ya? De ahí entonces que cuando uno se acerca al texto y va tras la idea exegética, tiene que descubrir cuál es el principio teológico, porque el principio teológico siempre va a ser el puente hermenéutico que te permita hoy en día, en otra cultura muy distinta a la bíblica, entonces materializar esos principios o verdades eternas. Claro que, de hecho, bíblicamente hablando, la cultura no es neutra. Sí, eso es muy interesante. Nosotros vivimos en una cultura y en una sociedad, desde la sociología, por ejemplo, se te enseña que la cultura es neutra, que cada país, cada región tiene su cultura. Y eso, obviamente, que en un sentido es correcto. Pero cuando afirmamos que la cultura no es neutra, ¿a qué nos referimos? A que la cultura, bíblicamente hablando, siempre expresa, manifiesta al Dios al cual uno adora. ¿Ya? ¿Y por qué lo menciono en este contexto? Porque Mateo precisamente nos contextualiza a qué apunta este manifiesto, esta ética del reino que se tiene que traducir en una cultura. Mira que bíblicamente hablando, la palabra cultura, la primera vez que tú la puedes descubrir es en Génesis 2:16. Ya el término que se traduce como me gusta lo que dice la TLA, que no la tengo acá, pero Génesis 3, perdón, y 2:15 dice que Dios colocó al hombre en el huerto del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Entonces la palabra hebrea abad, cultivar, ya, cultivar, eh, va a depender mucho de la traducción, ¿no? Tengo aquí a la mano la Reina Valera, allí dice para que la labrara. Mira que acá la traduce como labrar, o sea, se traduce como un término agrícola, ¿sí? Mira que ese concepto, generalmente cuando va unido con el otro concepto que es cuidar, cuidar y cultivar, o cuidar o labrar, esos dos términos unidos siempre se están en contextos de carácter ministerial, o sea, por ejemplo, aparecen mucho en Levítico. El Levítico que sé que ustedes estudiaron el Pentateuco. Levítico, usted sabe que es el libro que habla de ceremonias, de sacrificios, ¿verdad? Que habla de culto, que habla de adoración. Mira que la palabra cultivar se traduce como literalmente trabajar con las manos, ¿sí? De hecho, en el mundo agrícola, uno cultiva trabajando con las manos, abonando la tierra, plantando, sembrando, ya, es algo que tiene que ver primero con lo agrícola, y era concretamente lo que Adán debía de hacer allí en el huerto, ya, con las manos labrar, sembrar, ¿sí? Pero este mismo concepto se traduce como servir. Entonces, muchas veces, sobre todo estamos hablando de un concepto hebreo, cuando tú ves que en español se usa la palabra servir, lo más probable es que allí esté esta palabra que yo estoy indicando, este término hebreo, ¿cierto? Que se traduce como servir, ¿ya? Entonces, mira que se traduce como servir, se traduce como rendir culto, ¿sí? En ese sentido, mira que ahí está la teología del trabajo. Génesis 2:15 nos presenta la teología del trabajo. El trabajo no es algo que ocurrió por el pecado, está antes del pecado, ¿ya? Entonces, mira que Dios concretamente coloca al hombre en el huerto para que lo ponga a producir. La palabra cultivar también es desarrollar, ¿sí? Es producir, colocar a producir. Con las manos, es toda la expresión de las manos, y las manos tiene que ver con lo que uno hace, con el hacer, ¿sí? Mira que la cultura también se puede definir como todo lo que uno hace, todo lo que uno hace, ¿ya?
Y interesantemente, la palabra cultivar viene de ahí viene la palabra culto, de ahí también viene la palabra cultura. O sea, en términos prácticos y concretos, que estoy planteando, y que es lo que enseña la escritura de Génesis al Apocalipsis, que todo lo que uno haga con las manos, pero también con la mente, porque uno también desarrolla cultura a través de la capacidad creativa que Dios nos ha dado, el arte, las costumbres, etcétera, todo lo que uno hace, todo es una expresión de culto, de culto. Todo lo que uno hace en este huerto que Dios nos colocó, que ahora ya, por cierto, es el mundo, allí donde Dios nos ha puesto, debe de ser siempre una expresión de culto. La pregunta es, ¿a quién? Lo que hacemos, ¿a quién le rinde culto? Pues eso es muy interesante. O sea, tú ves el paralelo luego, por ejemplo, con el Apocalipsis, que dice que las naciones vendrán y a Dios le traerán los tesoros, o sea, todo lo que hayan desarrollado. Eso es muy interesante, porque al comienzo en el Génesis tú lo que ves es un huerto, que es el principio de todas las posibilidades humanas. Y luego al final en el Apocalipsis tú ves una ciudad. Entonces, eso te habla de desarrollo. Dios colocó al ser humano aquí en la tierra para que la cultivara, para que la desarrollara, ¿sí? Obviamente que el concepto de desarrollo bíblico no es el concepto de desarrollo explotador que hay en nuestra cultura hoy en día, pero lo que estoy señalando con esto, y ahora vuelvo al texto, es que bíblicamente hablando, la cultura, todo lo que tú haces, todo lo que tú produces, no es neutral, siempre expresa o manifiesta o le rinde culto a un Dios. La pregunta es, ¿a qué Dios? ¿A ti? ¿A los dioses de este mundo? ¿Al cachúo o al Dios verdadero? Ahí se elabora toda una teología del trabajo. Mateo 6 al 7, por lo tanto, mira que no se puede entender solo como un conjunto de reglas, de normas, de mandamientos. Es una declaración constitutiva de una nueva creación. Y por eso me remito a Génesis, ¿sí? Bajo el gobierno soberano del Padre. Esto es muy, muy revelador, que Dios se revele como Padre, porque uno ya sabe que es rey y él podría de hecho haber hecho uso de ese derecho, pero mira que él acá se revela como Padre. Y eso tiene que ver con la identidad de la que hablábamos la clase pasada, pero mira que entonces tiene que ver con una identidad de hijos. Dios como Padre, pero nosotros como hijos. Y entonces hablando de esta disrupción, esta ruptura, ¿verdad?, que hace el texto, porque también recuerda que, como acá se va a manifestar en todo el Evangelio de Mateo, Jesús como rey, obviamente que hay una contracultura con el mundo religioso judío, pero también con el mundo romano, el mundo greco-romano, ¿sí? El mundo greco-romano tenía su propia cultura, ¿sí? Eh, Códigos como, no sé, esto de siempre honrar a aquel que es superior a mí, ¿sí? La honorabilidad, aquel que es superior a mí, eh, cosa que va en contravía de lo que por supuesto va a plantear el Señor en el Evangelio. Norma cultural de la época, amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Entonces, hoy en día, aquí en Colombia, por ejemplo, están con todo el tema político, porque las elecciones del domingo, entonces es una cosa encarnizada, ¿no? Y tú los ves enfrentados. Entonces, ahí es lo práctico, o sea, a la hora de la verdad. eh, Ahí es donde se ve realmente, ¿no? Si tú vas como el mundo toma partido por uno, pero tú, ¿cuál es tu posición? ¿Ya? Obviamente cada uno puede tener su posición, pero eso te lleva, entonces, por lo tanto, también como los demás, o como todo el mundo, a odiar a los que no piensan como ti. ¿Me explico? ¿Ya? Porque a veces uno sin querer queriendo cae en una cultura que no es la del reino. Sí, yo puedo tener mi posición, pero esa posición me legitima a mí para odiar a aquel que piensa distinto a mí. La cultura del reino, por eso digo, la cultura bíblica me enseña que, o sea, la cultura no es neutral, siempre tiene un impacto, ¿ya? En cambio, por ejemplo, una de las normas que nos va a plantear el sermón es que tenemos que amar a nuestros enemigos, y eso es, uy, no.
O sea, y yo pregunto, ¿quién puede estar dentro de esta categoría de enemigos? Si lo ponemos nosotros en términos prácticos, ¿quiénes pudiesen ser hoy en día nuestros enemigos? Vi que David se reía, entonces me imagino que tenías en mente a alguien, ¿no? Los hermanos de Rey de Gloria. Mira. Te pasaste, hombre. Sí, mira que a veces uno cae en estas bajezas que son propias de nuestra condición caída. O sea, uno no se puede extrañar porque eso es parte de nuestra condición. Y si yo no le pongo freno a mi naturaleza caída, o sea, me lleva, porque eso es lo normal, lo natural. Sí, eso es lo normal. Pero bíblicamente, fíjate que no. O sea, y ahí está el punto, ¿no? Lo que yo hago, lo que yo pienso, ¿a quién está honrando? ¿A quién le está rindiendo culto? ¿A mi ego? ¿A lo que creo? ¿A cierto individuo? ¿A cierta ideología? ¿A cierto, bueno? ¿O a Dios, Mónica? Te queríamos escuchar, pero todavía está muteado. Ahora Dale. sí, que de repente como que no encuentro los botones y todo. Con respecto al tema de la cultura, me parece que a través de las distintas religiones, con esta cultura, digamos, del reino, creo que cada religión hemos sido influenciados a través de las culturas que se ha enmarcado en las distintas religiones, desde que nosotros somos pequeños, digamos, ¿cierto? No sé, por ejemplo, yo iba a un colegio católico y de alguna forma la cultura de esa religión influenciaba en mí, aunque yo era cristiana, digamos, evangélica, que mis papás, ¿cierto?, de pequeña me llevaron a una iglesia donde eh, esta religión que era evangélica, de alguna forma inculcó en nosotros como familia, en nuestra forma de vida, ¿cierto? Una forma de pensar, de actuar, de ver la parte cristiana desde ese ámbito, pero también contrarrestaba esta cultura que también era un impacto en nosotros como hijos, digamos, de papá evangélico, en un contexto de un colegio donde era católico y que de alguna forma esa cultura, a través de esta religión, también influenciaba, ¿cierto? Y que ellos también trataban de que nosotros inmiscuirnos, digamos, en esta cultura. Me acuerdo que yo era muy pequeña, tenía como no sé, 8 años, y una de las monjas digamos, del lugar habló conmigo para que yo pudiera hacer el tema de eh, ay, ¿cómo se llama? La Cuando primera uno se comunión. viste de blanco, La primera comunión. la primera comunión, exacto. Y me habló sobre una santa que se llamaba Mónica, que era de Brasil. Bueno, entonces de alguna forma siento de que en cada cultura o en cada religión está este son de, como lo que dice usted, que es la cultura digamos, del reino, pero a través de los parámetros de cada religión. No sé si me explayé o me hice entender. Sí, por eso digo que el tema de tratarlo no es fácil, porque uno tendría que tener primero una clase de cosmovisión, ¿no? O sea, para saber de qué estamos hablando. Pero mira que el contexto del Señor es exactamente el mismo, porque el problema que había en el primer siglo es que las tradiciones de los ancianos habían reemplazado, y con todo lo que uno ama la ley, ¿no? O sea, me refiero, de hecho el salmista lo dice, amo tu ley, pero habían reemplazado la ley de Moisés. Para la época de Jesús, realmente lo que imperaba era una cultura religiosa, una cultura moralista, que tenía más peso, más importancia que lo que la ley decía. Ya le voy a dar entonces la oportunidad ahí, pero mira que a esto apunta el sermón de la montaña. El sermón de la montaña no está, mira que dice que viene, el Señor viene a cumplir la ley. El problema no es la ley.
El problema es qué hago yo con esa ley, cómo vivo la ley. El problema del ser humano por su condición caída, que como no puede obedecer la ley, entonces establece caminos de esfuerzo para obedecer la ley. Y ahí entramos al moralismo y una serie de reglas. Recuerda que la cultura tiene que ver con todo lo que uno hace. Todo lo que uno hace es cultura, concretamente. O sea, términos muy sencillos, todo lo que uno hace es cultura. No solamente el arte, todo lo que uno hace es cultura. O sea, la que cocina está ahí, eso es su cultura, ¿te fijas? El que enseña, esa es su cultura. El que está en la construcción, eso es su expresión de cultura, ¿te das cuenta? Todo lo que uno hace es una expresión cultural, ¿sí? De hecho, Dios es un Dios cultural. El problema es que como vivimos en este mundo, con un Padre celestial que no vemos, sí, ahí es donde el ser humano introduce sus propias formas culturales para expresar esta espiritualidad y llegamos al moralismo. Y el Señor va en contra de aquello, definitivamente. Y ahí es donde uno tiene que analizar esa moralidad, esa religiosidad, esa cultura religiosa que tenían los judíos del primer siglo, con todas sus, acuérdese, variedad de sectas. Cada secta tenía su propia expresión religiosa cultural. Nosotros como cristianos, cada denominación tiene su propia expresión religiosa cultural. El problema no es tanto la expresión religiosa cultural, sino si esa expresión religiosa cultural está manifestando los principios del reino, está manifestando la cultura del reino. ¿Te das cuenta? Y a veces uno confunde cultura de reino con cultura religiosa, y son dos cosas distintas. De hecho, muchas veces lo que uno recibe en las iglesias es cultura religiosa y no cultura de reino. David. Gracias. Ocurre que me acordé de hace unos 14 años atrás, cuando estudiamos con Mónica, María Esther y bueno, también estaba Fanny, y nos hacíamos esa clase de bromas que mencioné delante, pero es algo muy propio de las iglesias. Yo recuerdo que en alguna de las clases también hice una actividad, un trabajo de Jonás y un grupo de personas a quienes él no quería predicarle. Y que es muy propio de la cultura evangélica, donde establecemos como cultura general. No digo que todas las iglesias, ni que todos los hermanos, ni que todos los pastores, pero hay grupos con los que no queremos compartir, porque son muy pentecostales, porque son muy liberales, porque se visten de una manera se visten de otra, y establecemos nuestra propia subcultura de lo que significa lo que usted mencionó, la cultura de la religión, pero termina Ujú, siendo una subcultura, no la cultura del reino. O sea, todo lo que está hablando usted del amar a los enemigos, perdonar, cuidar, respetar, honrar, son cosas que no son, y sobre todo dentro del chileno. El chileno tiene una cultura, como términos generales, de que es muy a la defensiva, es muy pillo, quiere conseguir todas las cosas de manera fácil. Entonces, esa es cultura general en Chile. Es grosero, eh, so- podemos ser muy pobres, pero somos arrogantes. Entonces, es parte de nuestra cultura. Y de pronto esa cultura, como decía la Mónica, se inmiscuye dentro de la religión y mezclamos ciertas cosas que nos hacen mucho daño. Ojalá Dios, o sea, el Señor quiera, y a través de estos estudios y a través de también nuestro comportamiento, permitamos que la cultura del reino del Señor se establezca y podamos realmente interpretarlo, interpretarlo de acuerdo a sus enseñanzas y de acuerdo también a su comportamiento, que dicta todavía, de nosotros dicta mucho para poder alcanzarlo. Pero me parece muy lindo, muy correcto, y me acordé de Jonás, que de pronto yo en mi clase, en mi desarrollo de mi trabajo, mencionaba que a veces nos pasa que hay gente que no quisiéramos predicarle. No quisiéramos predicarle a un vecino que nos ha hecho daño, no quisiéramos que se convirtiera al Señor a alguien que le hizo daño a algún familiar.
o algún político, o alguien de un equipo de fútbol en particular, etcétera. Hay gente que simplemente no nos llevamos y no quisiéramos predicarles nunca. Por lo tanto, es muy poco probable que lo consideremos nuestro hermano. Así que eso solamente quería mencionar y aportar de recuerdos que tenía de estudios anteriores. Muchas gracias. ¿Sí? Y sabes que esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿qué tan evangelizados estamos? Eh, ¿Por qué? Y lo vamos a mirar ahorita, porque si mi cultura, que es la forma en que yo vivo, la forma en que yo pienso, la forma en que hago las cosas, es muy similar a la de aquel que no, supuestamente no conoce a Dios, no tiene a Dios en su vida, eh, habría que entrar a preguntarnos realmente que, o sea, ¿he entendido el Evangelio? Porque el Evangelio es transformador. El Evangelio es transformador. El verdadero Evangelio es transformador. Y ahí nosotros tenemos una tremenda responsabilidad porque a veces realmente lo que predicamos no es tanto el Evangelio, sino son formas culturales. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que el sermón de la montaña es muy pertinente. Es algo en lo que se ha de profundizar, definitivamente, ¿sí? Eh, mira cómo Dios este padre, porque a Dios se le va a, ¿cierto?, a caracterizar como padre, como este padre, eso es al final del capítulo 5, como este padre hace salir su sol sobre justos e injustos. O sea, mira la calidad de este padre. Y precisamente como esa es la calidad, la naturaleza del padre, dice luego, versículo 48, sean ustedes maduros, perfectos como vuestro padre. O sea, esto habla de identidad. ¿Sí? Y mira que la adopción no solo es un tema legal, es también un tema de ADN, el ADN del espíritu en nosotros, ¿sí? La palabra justicia aparece también varias veces, quizá unas 6 veces, pero mira que el concepto de justicia que uno encuentra en el Sermón de la Montaña no es hacer buenas obras. El concepto de justicia es estar en una correcta relación con Dios, en una correcta relación con Dios. O sea, cómo yo me estoy relacionando con Dios, cómo yo me acerco a Dios, cómo es mi relación con Dios. ¿Es correcta? ¿Es correcta en términos de quién es Él y quién soy yo? ¿Es correcta en términos de, por ejemplo, em, nosotros le llamamos disciplinas, ¿no? Estas disciplinas que nos presenta el texto, estas vías de comunión con Él, pero también con el otro, eh, las estoy, ¿verdad?, usando precisamente para acercarme a Él, para acercarme al otro. Y mira que el texto va a repetir, por lo menos en 3 oportunidades, para 3 tipos de grupos de personas, los que dan limosna, los que oran y los que ayunan, la palabra hipócritas. Y esta va a estar en contraposición con el concepto de hijos. O sea, en el Sermón de la Montaña, así como a Dios se lo caracteriza como padre, hay otro grupo de personas que se las caracteriza como hijos, que son los que están escuchando el sermón. Sí, vuestro padre, dice Jesús, pero también habla de los hipócritas. ¿Sí? Y los hipócritas, recuerde, el concepto de ponerse la máscara y actuar un personaje que uno no es. Eso es lo que en el fondo, cierto, significa allí el concepto de hipócrita. Guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no van a tener recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando hagan, estoy leyendo el 6:2, cuando hagan limosna, no hagan tocar trompeta, como hacen los hipócritas. Entonces, mira que se habla de hipócritas cuando se refiere al tema de la limosna. No hagas limosna como los hipócritas, ¿ya? La máscara, o sea, que tú aparentas algo que realmente no eres, muestras algo que realmente no eres interiormente. En cambio, dice versículo 3, cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, o sea, el tema del secreto. Generalmente a uno, ¿qué le gusta? Que todo el mundo sepa lo que uno hizo. Le gusta ser reconocido. Y eso, de hecho, incluso diríamos que es una necesidad, ¿no? De ser reconocido. Acá más bien, más que el tema de querer ser reconocido, es la motivación que hay detrás de.
Luego también la misma dinámica, pero en relación a la oración. Versículo 5 del capítulo 6: cuando ores, no seas como los hipócritas, o sea, que aparentan, ya que aparentan, sí, que están buscando a Dios, que están ahí en pie en la sinagoga, en las esquinas de las calles, dice, para ser vistos de los hombres, ya tienen la recompensa, claro, porque la gente dice, uy, Dios, qué espiritual, ya está en esto otro. Más bien el texto a lo que apunta, ¿cierto? Aquí, versículo 6. Más bien cuando ores, entra en tu aposento y cuando la puerta esté cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, mira cómo es la ética del reino. Va totalmente en contravía de los paradigmas de este mundo, que uno tiene que ser visto para ser exitoso, uno tiene que ser reconocido, ¿ya? Y luego también da la misma dinámica en relación al ayuno. Cuando ayunes, no seas eh, austero como los hipócritas, ya que ahí demudan su rostro para que todo el mundo sepa, oh Dios, lo estás pasando terrible. No, más bien dice, o sea, que no se note que estás ayunando. Entonces, mira qué interesante cómo estas tres acciones religiosas, todas, limosna, oración y ayuno, estaban tomadas por la religión del primer siglo. Cada grupo, y especialmente los fariseos, ¿ya? Los religiosos, tenían su forma de hacer limosnas. O sea, tocaban trompetas, o sea, imagínate hasta dónde había llegado, sí, seguramente casi sin ser conscientes, ¿no? Esa moralidad de ser reconocidos. El hipócrita ya recibe esa recompensa, el elogio de la gente, pero eso es pasajero. El Padre ve en lo secreto y él, cierto, como lo veíamos allí, premia el corazón. Entonces, volvemos nuevamente al tema de la cultura, ¿eh? La vida de devoción auténtica. Esta práctica de justicia, recuerde que la justicia tiene que ver con una correcta relación, primeramente con Dios, ¿ya? Y después, por cierto, con el otro, incluso con uno mismo. Esta limosna más bien apunta a un acto de compasión, de misericordia. La oración a un aspecto que tiene que ver con intimidad, ¿ya? Y no esta repetición que para la época se transformó en algo vano. Y hoy día uno dice, no, nosotros no tenemos rezos como los católicos, pero a veces uno se acostumbra a hacer siempre la misma oración. O sea, ya tiene su forma, ya tiene la manera, y eso también se podría transformar en una repetición vana. ¿Sí? Cuando no va amparada en una relación íntima, en una relación auténtica, ¿sí? Y el ayuno que concretamente es una disciplina de dependencia, y claro, es fuerte, dejar de comer, cerrar la boca para saciar todas nuestras necesidades a partir de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es en este contexto donde precisamente en esos versículos, a partir del 5 el Señor va a enseñar sobre la oración, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ¿sí? Sabemos también que fueron los discípulos que realmente le piden a Jesús que les enseñe a orar, ¿no? En otro texto, en otro evangelio, perdón, ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Eso también es muy interesante, porque a ellos les tiene que haber llamado la atención cómo oraba Jesús, su vida de devoción, su vida de intimidad, porque como siempre estaban con él, ya. Él tenía el hábito de apartarse a lugares desérticos, orar de madrugada. A veces pasaba toda la madrugada, por ejemplo, cuando fue a escoger los 12, una elección muy importante, una decisión súper importante. El primero dice que subió al monte a orar. Entonces, mira que el Señor, esto no es teoría, esto es vida. Él está impartiendo, ¿verdad?, su vida al enseñarles, ¿sí?, que cómo pueden ellos acercarse.
Por supuesto que esto tampoco ha de tomarse como un rezo, que uno también lo puede hacer, no hay problema en ello, sino más bien sobre los elementos que deberían de estar siempre en nuestra intimidad con Dios. O sea, la paternidad. ¿Quién es Dios para mí? Y no es simplemente decirle padre, es vivir esa paternidad. Es expresarle nuestras necesidades con toda la confianza de que Él es nuestro Padre, de que Él tiene cuidado de nosotros, que es precisamente lo que el texto en la segunda sección que habla de nosotros, danos el pan. ¿A quién? A papá. Claro, porque como padre Él es proveedor, como todo padre Él es proveedor. ¿Sí? Como Dios Padre, mira, claro, que nos ha perdonado, que ha derramado su amor en nosotros. También, claro, podemos acercarnos confiadamente y pedirle perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Como aquel, ¿verdad?, que fortaleció al Señor allí en la tentación por medio de su palabra y de su espíritu, también nos puede librar de esta, ya del malvado. Pero mira cómo arranca el Padre Nuestro, ¿no? Primero, acercarnos a Él como Padre. Y esto es muy profundo, porque cuando tú no tienes una relación con Dios como Padre, es complicado, es complicado. Y a veces esa relación como padre puede que esté incluso boicoteada por la relación con nuestro padre terrenal. O sea, si no hemos tenido una buena, una sana relación con nuestro padre terrenal, sí vamos a tener problemas para acercarnos a Dios. Eso es en el ámbito pastoral, eso uno siempre lo ve. La gente que no tiene resueltos sus temas con su padre terrenal, generalmente le cuesta ver a Dios como padre. Le cuesta ver a Dios como un Dios cercano, le cuesta ver a Dios como un Dios misericordioso, ¿sí? Como un Dios proveedor, como un Dios amigo, también obviamente como el rey, le cuesta, es muy difícil, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Esto es muy potente, ¿no? Eh, venga tu reino. Bueno, las versiones allí nos ayudan, ¿no? Ven y sé nuestro único rey, dice la TLA. Básicamente, si tú te das cuenta de qué está hablando el texto está hablando de adoración. O sea, cómo debería de ser nuestro tiempo con Dios. Un tiempo de adorarlo, de reconocerlo, reconocer quién es Él, ¿sí? Y eso habla de adoración. Eso, por cierto, también, eh, aquí más adelante, estoy viéndolo acá en la NTV, que sea siempre santo tu nombre, ¿sí? Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahí ya entramos al ámbito de lo que es, de lo que son las peticiones, ¿no? Arrancamos con alabanza, con adoración, ya con esa intimidad, ese tiempo de comunión íntima. Luego, esa petición de que el reino, el gobierno de Dios, su reinado, se establezca, su voluntad se establezca aquí en la tierra como se ha establecido en el cielo. Y eso, por supuesto, que primero ha de ser una realidad en nosotros, o sea, un autoexamen. Cada vez que uno se acerca al texto, Señor, aquí estoy. Ven y sé tú mi único rey. Esto se trata de colocar a Dios como prioridad, de colocar a Dios en el primer lugar. Sí, mira cómo siempre arranca o debería de arrancar siempre el tiempo de intimidad, de devoción con la persona de Dios. No solo llegar y pedir, porque a veces uno va como por la segunda parte, ¿no? Y danos, y líbranos, y protégenos, y perdónanos. Pero mira que es clave intimar con Él, intimar con Dios, tener espacios de intimidad con Él, ¿sí? Donde no lo manipulamos. Teología de la prosperidad, bueno, en fin, no, a Dios no se lo manipula, o sea, que se haga tu voluntad, que venga tu reino, tu gobierno. Entonces, es entregarle a Dios nuestras peticiones también, nuestros planes, nuestros diseños, es someterle al Padre nuestros diseños, ¿ya? Es alinearnos
a su voluntad. Y siempre, siempre Dios nos habla, porque mira que la oración es eso, no es un monólogo, ¿ya? Y para escuchar a Dios, yo creo que lo dije la semana pasada, la mejor manera de escuchar a Dios es leer a Dios, leerlo en la Escritura, ¿sí? Dios también nos habla al corazón, claro, claro que sí, nos habla a través de otros medios, pero el medio por excelencia siempre es la palabra de Dios, tener un tiempo devocional, siempre, siempre, siempre. ¿Qué me dice este texto acerca de Dios? Nosotros, por ejemplo, siempre al texto le hacemos por lo menos las mismas tres preguntas siempre. Le hacemos muchas, pero siempre las mismas tres preguntas. Una correcta cosmovisión siempre tiene que partir con la persona de Dios. Y mira que así arranca el Padre Nuestro. ¿Qué me dice este texto acerca de Dios? Lo primero, acerca de su carácter, sus planes, en fin. ¿Ya? ¿Qué me dice este texto a mí? Y cómo lo voy a poner en práctica de una manera concreta, ¿sí? De una manera concreta. Entonces, mira cómo el Señor está apuntando a, a una espiritualidad donde Dios está en primer lugar y donde aun cuando, mira, está esta dependencia en pedirle a Dios provisión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Eh, También está muy vinculado no solo con nuestra necesidad propia, sino que también con el otro. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Esa parte también es muy importante, porque uno se pudiese solamente quedar con, perdóname. No, no, como nosotros también ya perdonamos a los que nos ofenden. De allí, bueno, seguimos avanzando porque como hay temas muy interesantes, porque quiero llegar a un aspecto clave para ir como que al meollo, a la esencia de esto. También está esta lógica de esta inversión de valores, esta inversión eterna, ¿ya? Claro, en la cultura del mundo, en la cultura de este mundo, acá, ¿cierto? Se va a caracterizar a partir de la enseñanza del versículo 19, eso de los tesoros en el cielo, ¿sí? Ustedes lo tienen allí en el texto. No hagan tesoros en la tierra. Ya usted sabe lo que el texto dice, ¿no? Y para todos nosotros lo material es re importante. El tener buenos ingresos, el tener un buen lugar donde vivir, ya tener comodidades, eso es muy importante, ¿sí? Pero mira que el texto está apuntando a tesoros, no hagas tesoros en el cielo. ¿A qué creen ustedes que está apelando el Señor? Porque el problema no es el dinero, ¿no? El problema es el amor al dinero. Pero ¿por qué el Señor habla de invertir en lo eterno? ¿Qué ocurre cuando nuestra inversión solo está concentrada en lo terrenal, en lo temporal? ¿Qué normalmente nos sucede cuando nos concentramos solo en lo temporal? Comentarios o preguntas. Hola, Adelante, buenas noches. buenas noches. Eh, yo creo que cuando uno se concentra solamente bueno, igual es parte de la vida porque de repente no, bueno, es lo último que dijo me llegó en realidad. Eh, Cuando uno se concentra mucho en lo terrenal, es porque se envuelve en un todo, o sea, como que uno se sube el bus de la cotidianidad, del trabajo, la familia, y hace tesoro en la tierra, que no sirve para nada en realidad. Cuando uno tiene un objetivo que es, bueno, estar con Dios, la eternidad, todo, uno debe echar más la ficha en lo espiritual. Creo que hay una canción por ahí que me hizo recordar también que uno en el día a día se olvida incluso de las cosas importantes que son terrenales, la familia, los amigos, y se concentra, no sé, pues, en el trabajo.
o en cosas que son un poco vanas, por así decirlo. Eh, Está bien que estemos y tengamos cosas que hacer acá en la tierra, porque también tenemos que venir a trabajar para alimentarnos, vestirnos, etcétera. Pero a veces nos afanamos y es un afán que nos perdemos del camino un poco, perdemos Ujú, como el objetivo, como que perdemos eh, lo que realmente, para lo que realmente estamos. Entonces le damos poco tiempo, aparte de nuestro tiempo de comunión con Dios, poco tiempo a la labor espiritual que hay, ya sea en comunidad, en una iglesia, o en el día a día, en escuchar a alguien, o orar por alguien. Y, y creo que a veces debemos detenernos un poco y, 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 y volver al camino y concentrarnos en qué realmente estamos, o sea, hacer más tesoros espirituales, porque para allá vamos, allá los vamos a encontrar. Los de acá no son de mucho provecho, salvo lo que son, que nos tienen que servir como ser humano por vivir acá. Eso sería mi comentario. perfecto, perfecto. Mira que habla de tesoros, ¿sí? Habla de tesoros en el cielo. Y más bien, como lo leemos, ¿no? Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, mira que está hablando del corazón. O sea, está hablando de las riquezas a propósito del corazón. El problema no son las riquezas, en lo absoluto. Las riquezas no son el problema. Los ricos tampoco son el problema. No sé si me hago entender, porque ahí uno tiene que hacer la analogía. A veces uno piensa que los ricos son, no, el problema no son los ricos, el problema no es la riqueza, ¿sí? El problema es lo que ocurre en el corazón. El problema es cuando en tu corazón los tesoros de este mundo se vuelven precisamente tu tesoro, lo más importante. Realmente lo que el texto va a apuntar es a reorientar el corazón, ¿sí? A reorientar el corazón. Versículo, lo voy a leer en esta otra versión. El 21 dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. O sea, la pregunta para nosotros hoy en día sería, ¿dónde están los deseos de mi corazón? Ya quiero ir a un punto más capital porque realmente todo esto es casi hasta, no circunstancial, no porque hace parte importante de nuestra vida, pero va un poco más allá el texto, porque puede ser la riqueza, ya puede ser el trabajo, o sea, el tema puede ser cualquiera, pero aquí hay unos principios detrás. La ley del tesoro tiene que ver con quién es el dueño de tu corazón. ¿Dónde está, cierto, tu corazón? Allí está aquello a lo que le estás echando ficha. Mira que según uno observa en el texto, lo primero es la inversión, donde inviertes tu tiempo, energía y tus recursos. Allí termina enfocándose tu corazón. Y no se trata de cuántas horas le dedicas porque uno tiene que trabajar todos los días. O sea, obviamente que uno invierte tiempo en el trabajo, por poner un ejemplo más neutral. El punto no es tanto que inviertas tiempo en el trabajo. Más bien la pregunta es, ¿dónde está tu corazón cuando estás invirtiendo tiempo en el trabajo? ¿Dónde está tu corazón cuando estás invirtiendo en el dinero, en las riquezas? ¿Está en el dinero o realmente el trabajo o las riquezas son un medio o una expresión de adoración o de culto a Dios? Como decíamos al inicio, la cultura, todo lo que hacemos, es una expresión de culto. Siempre le rinde culto a alguien. La pregunta es, ¿a quién le está rindiendo culto? No es tanto si tienes carro o no tienes carro, sino más bien si ese carro, ¿verdad? Eh, la forma en que lo usas le rinde culto a Dios. Lo tercero, identidad, porque eso finalmente va formando tu identidad, la manera en que tú te desempeñas en el día, ¿ya? Cómo haces tu trabajo, que es el ejemplo que estamos, ¿verdad? Aquí colocando. Eh, Y a propósito de la ansiedad, ¿no? Porque también está vinculado con la riqueza, porque muchos se afanan con por el tema de lo material. Eso sí que ya es un tema. eh, Versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o amará al uno y menospreciará al otro. Entonces, mira que es un tema con el corazón y con el amor. ¿Qué es lo que realmente amo? ¿Sí? No pueden servir a Dios y a las riquezas. Luego dice el 25. Por tanto, les digo, no se afanen por vuestra vida. Y dice, pero ¿cómo no me voy a afanar? Sobre todo los hombres, ¿no? Porque dicen, tengo que salir a buscar el alimento, traerle, ¿verdad?, la provisión. Pero mira que no está hablando de no proveer, está hablando de no afanarse para, ya, no afanarse para. Entonces, mira cómo, volviendo a la imagen de ese Dios paternal, siguiendo acá la analogía, ¿no? El hombre que fue creado a imagen de Dios, imagínate, objeto del máximo cuidado de Dios, ya, esta obra maestra que Dios ha creado. Dice luego, ¿cierto? Ahí en el mismo verso. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Sí? Entonces, mira que el concepto ansiedad habla de una mente dividida, que sí y que no. O sea, ¿dependes o no dependes? ¿Confías o no confías? Realmente cuando uno entra en ansiedad, no la endógena, ¿no? Sino que la ansiedad allí psicológica es una falta de confianza y dependencia en Dios. Uno hace lo que tiene que hacer, el resto lo hace Dios. Uno hace lo que tiene que hacer. De ahí la importancia, mira, de la oración, porque en la oración, cuando yo le digo a Dios, hágase tu voluntad, o sea, Señor, estos son mis planes, estos son mis proyectos, esto es lo que tengo planeado, muéstrame tú, ábreme caminos, confírmame si es por aquí, si es por allá. Y si luego, si uno bajo la guianza de Dios toma ciertas decisiones, está en cierto trabajo, uno debería de depender de Dios, ¿sí? La ansiedad realmente es un síntoma espiritual de una visión insuficiente, dividida del poder y del amor de Dios. O sea, Dios tiene el poder, pero como que parece no quiere, no, no quiere proveerme, ¿ya? No solo es un tema ahí psicológico, sino que como se expresa allí, es un problema de una visión insuficiente sobre el poder y el amor del Dios Padre, del Dios Padre, ¿sí? Del Dios Padre. Y mira qué interesante, porque nos acercamos a un tema que creo que es bueno que abordemos en este momento. Mira que al final eh, dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque, bueno, cada día trae su propio afán, ¿sí? Cada día trae su propio afán. Busquen primeramente el reino de Dios. Mira, primeramente. También hay que buscar su justicia, claro, pero primeramente enfócate en buscar que el reino de Dios se establezca primero en ti, y todo lo demás, mira, se va a añadir. A veces uno se enfoca primero en las añadiduras y uno anda afanado, ansioso, preocupado, no duerme, ¿sí? Mira que esta ansiedad que a veces en una sociedad como la chilena, ¿no? Está por doquier, Dios bendito, ayúdanos. Tiene que ver con una revocación radical de nuestras prioridades. O sea, volvemos al tema de las prioridades. Mira cómo el Sermón de la Montaña nos quiere reenfocar, ¿sí? Sí, bueno, ya lo vimos. Y en este capítulo 7, hablando ya de la comunidad, ¿no? No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y bueno, con la medida que miden serán medidos. ¿Ya? Entonces, hablando de reenfocar nuestras prioridades, también habla de tener una mirada limpia, clara, nítida. Volvemos al tema aquí no se hace alusión, ¿cierto?, de la hipocresía, pero
pero ahí está, ¿no? Ahí está. El, ese autodiagnóstico de esa persona hipócrita que vive una contradicción, pero que está más pendiente de la viga, ¿cierto? En el ojo o la paja, perdón, en el ojo ajeno, ¿sí? Entonces, mira cómo el texto finalmente nos está queriendo reorientar nuestras prioridades, reorientar nuestro corazón, ¿sí? Y, y mira cómo el Señor aquí apunta y nos invita a tener como esta mirada compasiva, volviendo al tema de perdona nuestras ofensas como también tú nos perdonas, o sea, ¿sí? Mira que todo tiene que ver con cómo el amor del Padre se nos revela. Cuando tú tienes, cuando hablo de revelación, hablo de que se te quita el velo, ¿no? O sea, cuando se te quita el velo de lo que realmente hizo Jesucristo, o sea, tú no acusas a nadie, porque, a ver, el primer pecador, el primer terrible, eres tú. O sea, Dios ha sido tan indulgente, tan compasivo, tan misericordioso, que obviamente que eso es lo que, si yo lo he recibido, tiene que comenzar a fluir, 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 ya, tiene que fluir. Y aquí tenemos entonces la regla de oro, ¿no? Que yo tengo que hacer con otros lo que yo quisiera que hicieran conmigo. O podríamos parafrasear, lo que hizo Dios conmigo, tengo que hacerlo con otros. ¿Sí? Y volvemos a este tema, ¿no? El, esa manifestación del amor paternal e incondicional de Dios, que fluya hacia otros, que fluya hacia otros. Y llegamos a un punto que es importante tomarlo, ya porque tiene un lugar importante dentro de, que está en este versículo 16, ¿no? Em, Hablando, bueno, de las opciones. Mira que la última sección te va a llevar precisamente a tomar decisiones, ¿sí? Lo de la puerta estrecha, la angosta, luego cuando habla de que por sus frutos los conoceréis, el diagnóstico del corazón. Volvemos al tema del corazón. La transformación de una persona se mide por sus actos, no por sus palabras. Todo árbol que lleva fruto, que no da fruto, perdón, se corta y se echa al fuego. Y volvemos a lo que ya hemos venido también hablando, señalando, la transformación siempre opera desde adentro hacia afuera. Adentro está el corazón. Entonces, mira que el sermón no es un nuevo legalismo que modifica la conducta externa, porque uno a veces lo entiende de esa manera y ahí es donde tropezamos. No, es la manifestación de una humanidad transformada desde el núcleo, o sea, desde el corazón, Dios operando, ¿cierto? Escribiendo sus leyes en el corazón, transformando ya ese corazón hacia el exterior, que concretamente es el fruto, ¿sí? Y este es un tema que precisamente eh, quería tocar, porque tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, la ilusión del cambio, porque aquí uno se encuentra y choca con la realidad. Es bonito, pero no lo vivo. O sea, lo que dice el sermón es muy bonito, ¿sí? Pero es como tan inalcanzable. Y a veces nos quedamos con lo externo. No queremos ser hipócritas, pero terminamos siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque cambiamos externamente una conducta, pero realmente el corazón sigue teniendo rencor, sigue teniendo resentimiento, sigue teniendo falta de perdón. ¿Ya? ¿Cómo encontrar esa verdadera transformación de la que habla y apunta el Sermón de la Montaña? Entonces, las dos vías, ¿no? Como ya lo hemos hablado, el moralismo, esta cultura religiosa. Nacimos en iglesias que tenían culturas religiosas, ¿ya? Recibimos el evangelio mezclado con cultura religiosa, mezclado con moralismo. Y el moralismo es eso, es ser aceptado por lo que uno hace o por lo que uno deja de ser, ¿ya? El moralismo genera motivaciones centradas en uno mismo, en lo que yo tengo que hacer, debo hacer,
debo obedecer. Y, y como el moralismo ya está centrado en mi ego, cuando fallo necesito, por lo tanto, acallar ese sentimiento de fracaso, de culpa, de frustración, y lo trato de compensar, lo trato de tapar. Y es un círculo vicioso. Uno no sale de allí, siempre está allí. O sea, uno cree que está viviendo el evangelio, pero realmente no está viviendo en la gracia, está viviendo en la ley. Porque todo es una carga, como una obligación, es un peso. Pero mira que el evangelio es un evangelio de gracia. Eres aceptado a pesar de lo que tú eres o dejas de hacer, de lo que tú haces o dejas de hacer. Y eso es muy liberador, porque yo no puedo cumplir la ley. Jesús la cumplió por mí. Soy acepto en Jesús. Soy acepta en Jesús. Ni todo lo que hago deje de hacer me va a hacer más santa. Esto es por gracia, ¿sí? Es por causa de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y esto es lo que genera en un asombro, arrepentimiento, que no es remordimiento, ¿sí? Esto es lo que hace que realmente en la obediencia no sea un esfuerzo humano, sea más bien una respuesta al amor de Dios, al amor de Dios. Ya Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros necesitamos que se nos quite el velo para realmente asombrarnos por lo que el Señor hizo y hace cada día por nosotros. Esto va a renovar este amor incondicional hacia Él. ¿Ya? Esto nos va a mantener enamorados. El problema que tenemos en general en la iglesia, mira que veía estos días una noticia, no recuerdo ahorita las cifras, pero la iglesia y los líderes religiosos dentro de las instituciones en Chile son las que tienen menor prestigio. O sea, la gente nos tacha de hipócritas, sí, o sea, y eso es algo fuerte, que nos tiene que confrontar. ¿Por qué la gente piensa que somos hipócritas? ¿Por qué la gente piensa que somos inconsecuentes? ¿Por qué la gente piensa que somos como el cura Gatica, que predica y no practica? ¿Sí? Y precisamente a esto apunta el Sermón de la Montaña. El sermón no se trata tanto de externamente hacer lo que el sermón dice, que son las manifestaciones de aquellos que han nacido de nuevo. No, tiene que ver con cuáles son nuestras motivaciones internas. Porque el hipócrita siempre quiere ser reconocido, siempre quiere ser visto. ¿Ya? De hecho, el hipócrita puede tener un comportamiento modificado. Puede levantar las manos, puede ayunar, puede orar, puede servir, porque eso es el hipócrita, el que aparenta algo que realmente no es interiormente. La motivación interna más bien apunta y tiene que ver con lo que Dios ve, lo que no ve el hombre, incluso lo que a veces nosotros también desconocemos de nosotros mismos. Tiene que ver con los deseos del corazón. Mira qué tremendo, porque las acciones externas, porque a veces uno se concentra en lo externo que hay que hacer, pueden parecer buenas, pero siempre la verdadera transformación va a requerir que haya un cambio allá adentro, en lo profundo del corazón. Se puede obedecer sin amar a Dios, pero no se puede amar a Dios sin obedecer. Y eso es lo que marca toda la diferencia. Mira, botón de muestra, por poner ejemplos acá. El orgullo, que es algo que a todos creo que
en algún momento, ¿no? El orgullo. Puedo obedecer por ejemplo, ok, no me paso un semáforo en rojo, pero ¿por qué? Por orgullo, para proteger mi reputación, porque ahí están, no sé, los carabineros. O sea, no sé si me hago entender. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? No basta hacer lo correcto, hay que hacerlo correctamente, hay que hacerlo con la motivación adecuada, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que reconocer dónde está el tesoro del corazón, en mi ego, en no quedar mal con otra persona o en realmente en complacer a Dios. Pago los impuestos porque tocó y si no tocara no los pagaría. Y si puedo zafarnos, no, o sea, ¿sí? Entonces hay un tema allí, ¿verdad? De autoengaño, ¿no? Incluso uno puede hasta pedirle a Dios, Señor, perdóname, como lo hacemos en la oración. ¿Pero por qué? ¿Por orgullo? Para no quedar mal. Entonces, es eso de, uno sabe, ¿no? Uno sabe. Cuando uno peca, uno tiene que pedir perdón, pero ok, pecamos y lo hacemos como que a la rápida, como para, vamos chuleando que ya otra vez estamos a cuenta. ¿Lo hacemos así como para no quedar mal con Dios o lo hacemos realmente para complacer? Mira que el orgullo usa a Dios para sus propios fines. ¿Sí? El temor, el ejemplo que ponía David, ¿no? Jonás desobedece porque en lo profundo de su corazón odiaba a los asirios. Mira que luego vemos que Jonás obedece. Externamente tú dices, él cambió el comportamiento, se arrepintió. Mentira, seguía odiando a los asirios. Entonces, a veces lo externo puede ser engañoso y lo interno solo lo conoce Dios. Ya, líbrame de mis errores, de mis pecados, de los que me son ocultos. Porque aquí es donde se genera la transformación. Aquí, por eso uno tiene que pedirle a Dios que examine el corazón. Porque de lo contrario, sin querer queriendo, sin desearlo, nos volvemos hipócritas, nos volvemos moralistas y no vivimos la gracia del Evangelio, y el egoísmo. Entonces, mira, ¿qué es lo que me motiva, te motiva a cambiar, a perdonar, a no juzgar, a dar limosna, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera? A no afanarme, a callar un sentimiento que me molesta, poder dormir en la noche, demostrar que tengo valor, no quedar mal con otras personas, evitar las consecuencias, algún beneficio personal o realmente lo hago para complacer a Dios. Mira que hay unos libros, hay unos textos que hablan de la decisión suprema, hablan de decisiones ejecutivas, ¿sí? Eh, las decisiones ejecutivas es lo que uno hace en el día a día, ¿ya? Todo lo que uno hace. Entonces, lo que uno hace podría aparentemente mostrar que soy una persona religiosa, una persona que ama a Dios, pero las decisiones supremas es la motivación que hay detrás de por qué hago lo que hago. Y las decisiones supremas básicamente se resumen en lo que estoy haciendo, ¿complace a mi ego o complace a Dios? ¿A quién pretende complacer? ¿Sí? ¿Por qué intentamos cambiar con nuestras propias fuerzas? Que ahí es donde yo creo que ahí es donde está el conflicto, ¿no? Que nosotros queremos cambiar por nuestras propias fuerzas. Y eso es imposible, no se puede. No, no, no funciona de esa manera. Mira, porque pensamos consciente o inconscientemente que nuestra obediencia hace que Dios nos acepte. Y la verdad es que no.
Nuestra obediencia no hace que Dios nos acepte, porque somos aceptos en el amado. Claro, el propio Señor dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Pero mira, o sea, volvemos al punto. Obedecer los mandamientos de Dios es una expresión de amor. O sea, es una respuesta a que ya somos aceptos. No es al revés, no es para ganarme el amor de Dios. No es para ser aceptado por Dios. No, Él ya me aceptó a través de Cristo. Entonces, mira cómo eso te va quitando pesos de encima. ¿Sí? Porque pensamos que nuestra obediencia puede alcanzar los requisitos de santidad que Dios espera de nosotros. Entonces, claro, ahí pone después el sentimiento de culpa. Y generalmente, mira, y esto es muy interesante, ¿no? Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, ¿sí? Él también dijo en otro momento, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Pero tú ves un crecimiento en el apóstol. El que escribe Romanos, cuando escribió allá Romanos, es el mismo que escribió Filipenses. No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Y es interesante cómo este hombre que era colérico, mira que el colérico es una persona muy autodeterminada. El colérico no se sujeta a nadie que considere inferior a él. El colérico se sujeta a alguien que solamente a alguien que ve como una autoridad, porque el colérico es muy, sí, el objetivo, la visión, etcétera. Pero mira que él es una de las personas que más nos habla de ser guiados por el Espíritu. Romanos 8, Romanos 7, Gálatas 5, ya una de las personas que más habla de ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es eso posible? Entonces, claro, él un hombre que se relacionaba con Dios desde las obras en su vida como fariseo. Imagínate el cambio tan dramático que Dios fue operando en él a través de los años. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Pero en él, en las epístolas paulinas, uno tiene una profunda revelación. O sea, si ustedes quieren seguir, o sea, hay que ir a las paulinas. Hay que ir a las epístolas paulinas para profundizar en esto. ¿Sí? Porque él tuvo mucho conflicto con los legalistas, mucho conflicto con los legalistas y hasta el día de hoy uno lidia con eso. ¿Sí? Otra razón, mira, porque pensamos que nuestra santificación es nuestra obra, ¿no? Esa es una obra del Espíritu Santo toda vez que tú vives enamorado de Él. O sea, la clave acá es vivir enamorado de Dios. No hay otra, no hay otra, es siempre permanentemente estar asombrado, ya que resplandezca en nuestro corazón la luz del Evangelio de Jesucristo, el amor. La única forma realmente en la que uno puede responder al sermón de la montaña es por amor. Y no es en nuestro amor, es el amor de Dios. O sea, que desde Dios fluye hacia nosotros. Y como respuesta, claro, lo podemos dar a otros y fluye también en respuesta a Dios. Porque pensamos que nuestra obediencia merece el posterior favor y la bendición de Dios. Ahora, nótese que esto no va en la línea de, entonces, la gracia es cara, la gracia recuerda que le costó a Jesucristo la vida. La gracia no es barata. Esto tiene que ver con decisiones, pero son decisiones que se toman desde la gracia. ¿Ya? Por eso el llamado, como lo dice Proverbios 4:23, ¿no? Sobre todas las cosas, si hay algo que debemos de cuidar, es nuestro corazón. Sobre todo cosa guardada, protegida, custodiada. Claro, ahí uno tiene los que son los hijos, el esposo, la familia, ¿sí?
Uno lo cuida, lo protege, lo mantiene a la vista, lo mantiene a salvo. Si hay algo que tú y yo necesitamos siempre examinar, guardar, proteger, blindar, es el corazón, es el corazón, ¿ya? Porque él determina el rumbo de nuestra vida. Qué tan ansiosos vivimos, ¿ya? O sea, qué tan legalistas somos. Eso lo determina el corazón. Poner el corazón en las manos de Dios es lo mejor. Que nuestro corazón se enamore de Dios es lo mejor que le puede suceder. Es lo mejor que le puede suceder. Y los que son casados lo saben mejor. O sea, eso se tiene que cultivar. Eso hay que cultivarlo, cultivarlo, cultivarlo. ¿Ya? Preservar nuestro corazón del peligro. ¿Ya? Mantenerlo allí a salvo. El Señor mira el corazón. Lo visible es lo que hago. Lo invisible es por qué lo hago. Entonces uno siempre tiene que analizarse. Señor, ¿por qué hago lo que hago? Examíname, pruébame y ve si en mí. Y pedirle a Dios que vaya limpiando las motivaciones, quitándolas, renunciando también, Señor, yo renuncio, yo no quiero esto. Perdóname. Sí, allí en el secreto, como dice el propio. Entonces la pregunta que lo cambia todo, ¿a quién estoy amando con esta acción? Cualquiera que sea. Mira que Dios nos creó con necesidades. Es como cuando Dios, o sea, es como cuando alguien inventa un carro, un auto. El auto tiene necesidad de combustible. Eso no es un error de fábrica. Funciona con combustible. Te fijas, sostiene la necesidad de combustible. De igual forma, Dios nos creó con necesidades. El problema no son nuestras necesidades. Nosotros tenemos necesidad de qué? De protección, de cobijo, bueno, todas las necesidades, ¿sí? El problema no es la necesidad, es cómo tú la eh, cubres. Es cómo tú la cubres, ¿ya? Y tenemos las dos puertas, ¿no? La puerta estrecha y nos habla de esta respuesta activa al amor del Padre, ¿sí? Entonces necesitamos seguir profundizando en el Evangelio. El Evangelio tiene el poder de transformarnos, tiene ese poder, ¿ya? Porque es el Evangelio del Reino, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, terminamos con esto, ¿no? Que ahí también termina el sermón, ¿no? A propósito de lo que hemos hablado, ¿no? El gran final, oír versus hacer. No podemos solamente oír, hay que poner en práctica, ¿ya? Poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado en este sermón de la montaña. Y mira que la única diferencia ante la tormenta no es cuánto escucharon, sino dónde cimentaron sus acciones. O sea, volvemos nuevamente al tema de las prioridades y del enfoque, ¿sí? Y como decía el Señor en esta última sección, ¿no? Versículo 24 de la enseñanza de los dos cimientos. La NTV dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Entonces mira maneras prácticas de construir ¿verdad? Sobre la roca, ¿no? Viviendo el sermón hoy en día respecto a la vida devocional. ¿Mi tiempo con Dios busca la intimidad real o construir una imagen espiritual ante otros? Nada reemplaza mi tiempo con Dios. Nada. Absolutamente nada. Si tú amas a Dios, tú vas a pasar tiempo con Él. Si tú no pasas tiempo con Dios, déjame decirte que no lo amas tanto como piensas que le amas. ¿Sí? Tesoros y lealtad, que revela mi agenda y mis recursos sobre dónde está ya verdaderamente mi corazón. Invierto en el reino, ¿sí? Soy un buen administrador y mayordomo de lo que Dios me ha confiado. Descanso en Él. Ansiedad y providencia. ¿Construyo mi propio reino de seguridad o confío en el cuidado del Padre cada día? Y bueno, comunión. Vivo desde la seguridad de ser amado
lo que me libera para amar sin juzgar. Mira, uno se libera de esto que los chilenos tenemos tanto, que lo criticamos todo. ¿Sabes qué? Cuando tú te sabes amado, ya tú no criticas tanto. Porque mira, nadie sabe la sed con la que el otro bebe. Nadie lo sabe. Por eso Dios, que conoce lo profundo del corazón, hace salir su sol sobre justos e injustos. Porque uno juzga externamente, pero uno no sabe las luchas que libra cada persona. Uno necesita mirarlos con los ojos que Dios nos mira a nosotros, con compasión. ¿Sí? Ellos. ¿Qué les habló el Señor esta noche? Sermón de la montaña. ¿Alguna decisión que alguien diga, sí, necesito trabajar en esto, ahondar en esto? ¿Algún comentario? Hola, Hola, eh, adelante, Jesse. creo que siempre es importante analizar nuestras prioridades, aunque creamos, creo yo, poner a Dios en primer lugar y buscar hacer su voluntad, siempre estamos al debe, siempre hay cosas que nos ocupan antes que buscar nuestra intimidad con Dios, que buscar nuestra relación o mejorar nuestra relación con Dios. La verdad es que creo que eso me habla mucho hoy día y siempre la palabra nos invita a analizarnos. Eh, Ujú, Nos falta mucho que aprender, que priorizar, que, que más que aprenderlo, quizás priorizar en la práctica, porque quizás hay muchas de estas cosas que aprendemos. Yo siempre he dicho que mi versículo favorito es: busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se le ha añadido. Desde pequeña creo que ha sido el versículo que me ha encaminado y que me ha hecho entender muchas cosas y a buscar a Dios primeramente, pero siempre hay cosas que a uno lo ocupan, siempre hay cosas, actividades que nos hacen perder tiempo y hoy día sobre todo mucha distracción. Y finalmente creo que siempre es bueno ver, revisar cuáles son nuestras prioridades. ujú. Eso. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, Amén. adelante. Creo que en la forma de lo que he entendido hasta acá, creo que muchos, y me incluyo, hemos más vivido la cosmovisión cristiana que la cultura del reino de Dios. Hemos, en el fondo, entendido la vida, ¿cierto? La forma de entender la vida, ¿cierto? La entendemos, sabemos que el amor, sabemos cómo Dios amó, sabemos cómo perdonar, sabemos, todo eso lo sabemos, pero en el fondo no hemos traído la cultura hacia nosotros. Si bien en el monte, en el sermón del monte, Jesús no solo hizo como un mensaje nomás sobre normas religiosas, sino que la presentación de cómo realmente debemos actuar y relacionarnos. Y eso marca mucho porque nosotros siempre vemos lo demás, pues no nos vemos a nosotros, pues no nos damos el espejo, no nos damos el razonamiento que debemos tener. Yo me incluyo mucho en eso de que trato de buscar de tener la razón
y lo entiendo, lo comprendo, pongo la Biblia en ejemplo y todo eso, pero a la hora yo de ponerlo en práctica me es difícil. Difícil porque yo creo que estoy en una cultura del reino de Dios, sino que en el fondo era lo que decía usted al principio. Estoy en una cultura religiosa. Nací bajo una cultura religiosa, en donde solamente pongo en práctica la religión y me cuesta hacer un análisis profundo en mí de que tengo que sacar eso de mí. Cuando logro que el Espíritu Santo, pucha, me ponga en norma total y llegar a eso de la cultura del reino de Dios, es para mí la distracción que hablaba mucho la Jessie. Las distracciones que me sacan de eso, de confrontarme en sí misma, en las cosas que realmente tengo que dejar de lado, ya sea el celular, ya sea la tecnología, ya sea de repente que priorizamos en otras situaciones o en otros, en vez de lo que realmente importa en este caso y egoístamente hablando en mí, que es lo que realmente a mí me conviene, estar bien con Dios. ¿Y qué hago o qué hacemos? Es, no, que tengo que estar bien con esta persona, tengo que darle el gusto a esta otra. ¿Por qué? Porque preferimos mil veces y prefiero, y así lo digo porque no quiero, tengo que obviamente hacerme el mea culpa, de como que llevarme bien con el resto o darle el favor al resto, de que el resto esté mejor y no de que Dios realmente esté a gusto conmigo. Ese es el mea culpa que tengo que hacer. ¿O qué hago? Bueno, es bueno un espacio como este, ¿sí? Y es más importante aún todavía que no quede en esto, ¿sí? Son decisiones que ustedes han de tomar en lo personal, ¿ya? Aquí la clave es eh, por la palabra, es la palabra, o sea, es que es la palabra correctamente trazada, o sea, todos, ustedes saben que cuando uno estudia, por ejemplo, hermenéutica, siempre se habla de la objetividad. Ser objetivo es muy complicado, o sea, porque siempre hay algo de uno que va por ahí, hay algo. Pero gracias a Dios, el evangelio como tal, no es muy complicado. O sea, no requiere. La exégesis nos ayuda a profundizar, a que uno se asombre mucho más, pero no requiere mucha ciencia. Pero, yo digo, ¿dónde está la clave? Bíblicamente la clave es cuando tú te expones a la gloria de Jesucristo en su evangelio, ahí está la clave. Y eso se hace, hay varias formas de hacerlo. De hecho, el Sermón de la Montaña nos da algunas de ellas. Uno es la oración. Tú no puedes pretender que tu vida sea diferente si tú no le sacas tiempo a Dios. O sea, no se puede. Tú necesitas sacarle tiempo a Dios. Ahora, ¿cómo tú arrancas con una disciplina como la oración? Tú te pones la meta, 5 minutos cada día. Mira, 5. Pero no para pedir, porque realmente uno va como con la mente siempre pidiendo aquí. No, o sea, el tema no es para pedir, el tema es para intimar con Dios. Hay muchas formas de orar. Orar la palabra es una de las más bonitas. O sea, en la medida en que tú vas orando, tú vas leyendo la palabra y vas hablando la palabra. ¿Sí? No todos somos iguales. Hay gente que se le acomoda escribir. Si tú eres una de esas personas, la recomendación es escribe tus oraciones, escribe lo que Dios te habla, ¿ya? Escribe las respuestas a esas oraciones. Eso va a ir cultivando esta relación con Dios. Y es clave, lo vamos a hablar la próxima semana porque vamos a hablar de la gran comisión. Tú necesitas tener a alguien a quien rendirle cuentas. Mira, tengo este desafío, quiero ponerme la meta de orar todos los días 5 minutos, pero no para pedir, simplemente orar, hablar con Dios todos los días. Uno puede, y mira que el cerebro, Dios nos dio un cerebro tan maravilloso
todo lo que nosotros hacemos es puro cableado. O sea, neurobiológicamente hablando es cableado. Cuando tú no tienes un hábito, tú no tienes cableado. O sea, no hay una carretera neuronal, ¿verdad? No se ha construido porque no existe el hacer. ¿Cómo tú construyes una carretera? Mira que si hay algo que y discúlpame que ya estamos en la hora, si hay algo que el Sermón de la Montaña nos enseña, a diferencia de la ley, no se trata de no hacer, se trata de hacer. O sea, tú no te tienes que enfocar en lo que no tienes que hacer. No, no va por ahí el proceso. Se trata de hacer lo que tienes que hacer. ¿Ya? O sea, enfócate en lo que tienes que hacer, no en lo que tienes que quitar. No, primero tú te tienes que enfocar. Y la clave acá es la comunión, ¿ya? La relación con Dios. Em, rendir cuentas es clave. Bueno, hay muchos tips, pero si, mira, cuando tú repites una conducta muchas veces, eso se puede transformar en un hábito, ¿sí? En un hábito. Porque finalmente, valores, eh, valores generan eh, principios, principios generan costumbres, costumbres generan cultura. O sea, ese es el deber ser, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo genero un hábito que no tengo? Parte por pequeñito, algo muy pequeñito, 5 minutos, nada más. A la vuelta de 6 meses, si tú eres, esto no se trata de, pues, si tú nunca has orado, no tienes la costumbre de orar todos los días, no, media hora es demasiado. El cerebro no funciona de esa manera. Es mucho. O sea, el cerebro cuando ve que es muy difícil, no, ya se rindió antes de comenzar. No, tiene que ser algo muy pequeñito, alcanzable, pero que sea un desafío. 5 minutos es suficiente. Si tú haces eso por 6 meses, como se internaliza, después lo necesitas hacer. Después lo necesitas hacer. Y así vas aumentando a poquitico. ¿Ya? Y la palabra, es con la palabra. No hay de otra, es con la palabra. ¿Ya? Bueno, de eso creo que hablaremos un poquitico la próxima semana. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Le vamos a pedir a ver, a David, Pastor David, que nos puedas dirigir en esta oración y bueno, que el Señor les bendiga, les ayude en todo este proceso. Muchas gracias. Quisiera decir algo pequeñito antes de orar, y es que de pronto, efectivamente, cuando nos vemos confrontados a estas enseñanzas, nos damos cuenta que tenemos que modificar muchas de las cosas en las que nos comportamos, incluso las que creemos o las que priorizamos. Y de alguna manera no quisiera que ninguno de mis hermanos, mi hermana, existiera un desánimo, sino muy por el contrario, si algo estamos haciendo positivamente para revertir eso es justamente aprender a cómo entender cómo es el reino del Señor. Entonces, si algo bueno estamos haciendo es justamente recordar quizás algo que aprendimos o aprender algo que no lo teníamos internalizado. Así que muchas gracias por esta enseñanza. Tenemos muchas cosas que corregir siempre, pero ánimo, ánimo a querer tomar esta enseñanza y entender que estamos haciendo algo positivo. Entenderlo, aprenderlo e internalizarlo para que podamos mejorar delante del Señor. Cosa Sí, que tenemos que hacer siempre. sí, y mira que más que mejorar, porque ahí es donde está el tema de la religión, mejorar, ¿no? La palabra siempre nos confronta. Mm. A veces nos exhorta, a veces nos consuela, otras veces nos confronta, o sea, pero la palabra siempre nos da salidas, siempre. ¿Y por qué? Porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, o sea, que cada vez nos parezcamos más a Él. Y cuando la luz del Evangelio comienza a reflejarse en nosotros,
obviamente esa luz comienza a poner en evidencia como cuando uno está en un día de mucho sol, uno empieza a reparar los detalles que no se ven en la oscuridad, ¿no? Ay, que tengo este aquí, que tengo este acá. Sí. Eso ocurre también con la luz. La luz pone en evidencia cosas que uno no sabe que están allí, ¿sí? Pero precisamente lo hace ¿para qué? Para llevarnos a seguir creciendo a imagen de Jesús, porque esa es nuestra meta, ¿sí? Y eso implica, primero, ser confrontados, segundo, tomar decisiones. O sea, el Señor no quiere que nos quedemos allí, sino que tomar decisiones. Y la decisión más sencilla, en un punto como este, y con el tiempo que tenemos, es decirles, según la cantidad de tiempo que ustedes oren, 5 minutos todos los días es un tremendo desafío. 5 minutos todos los días es un tremendo desafío. O sea, porque de pronto tú oras un día y otro día no. Por eso es el todos los días. Puede que 5 minutos para algunos sea poco, pero ¿cuál es el desafío? Todos los días, 5 minutos. Ese es el desafío. Entonces, así es como tú vas ya comenzando a cultivar un tiempo de relación con Dios. Sí, entonces, la clave es la relación con Dios a través de la palabra. Eso, David. Señor, estamos delante de ti agradecidos, agradecidos por este tiempo que nos has regalado para poder aprender, para poder compartir a través de la tecnología. Podemos sentirnos juntos y sentirnos como sentados a la mesa escuchando tus enseñanzas. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por estas verdades que tocan nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y nos invitan a acercarnos más a ti, a tomarte como nuestra prioridad en todos los sentidos. Gracias por lo que hoy día hemos aprendido, gracias por lo que nos enseña, Señor. Gracias por nuestra profesora y por cada una de mis hermanas, Señor, que el día de hoy ha podido estar conectada. Les bendecimos y bendecimos a aquellos que posteriormente van a estar viendo las clases. Señor, que cada una de estas sea lo que queremos que produzca, Señor. Una bendición para cada uno de mis hermanos que se han conectado a estos estudios. Muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra está muy vigente y porque cada día podemos aprender de ella y podemos pensar que lo que has preparado para nosotros, para tu iglesia, es perfecto, está ordenado, es correcto, Señor, y que nos beneficia muchísimo. Gracias por este tiempo. Sigue bendiciéndonos, Señor, y cuidándonos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Un abrazo, que el Señor me los Amén. Buenas noches, bendiga, profesora. que Gracias. tengan Un una bendecida abrazo, semana. buenas noches a todos. Muchas bendiciones. Chao, bendiciones. Bendiciones, un abrazo.